Entonces, ok, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a continuar. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico y empezamos con el capítulo, habíamos empezado con el capítulo de los conocimientos especializados, ¿ok? Y estábamos viendo que hay una diferencia entre lo que son los conocimientos generales y los conocimientos especializados. Los conocimientos generales son los estudios que cada persona adquiere, llámese estudios en escuelas o inclusive en instituciones superiores, ¿no? Y el conocimiento especializado ya tiene que ver a lo que te dedicas, ¿no? El conocimiento especializado, que ya es el conocimiento que tú requieres para brindar un servicio, para el rubro en el que te desempeñas, ¿ok? Entonces estábamos viendo esa diferencia. Nos decía el autor que el conocimiento general no necesariamente te va a dar dinero, ¿ok? Y habíamos visto algunos ejemplos de algunas personas. Nos ponía el autor el ejemplo de Henry Ford, ¿ok? Y nos ponía también otros ejemplos sobre las personas que salieron adelante con conocimiento especializado, ¿ok? Voy a poner el libro a compartir para poder continuar con la lectura. Y siempre está la invitación abierta a ustedes para que puedan participar, ¿ok? Vamos a ver. Voy a poner el libro a compartir. Aquí está. Listo. Entonces ahora nos dice el autor los especialistas más buscados, ¿ok? Vamos a leer esta parte. Recuerden que este libro fue escrito hace más de 100 años, ¿ok? Sin embargo, hay muchas cosas que todavía se adaptan a la época. Vamos a ver. Los especialistas más buscados, nos dice, los candidatos más buscados por las agencias de empleo son personas que se han especializado en algún campo, diplomados en escuelas empresariales, que tengan experiencia en contabilidad y estadística, ingenieros de todo tipo, periodistas, arquitectos, químicos y también líderes destacados y hombres mayores enérgicos y activos. El hombre que ha sido activo durante sus estudios, cuya personalidad le permite llevarse bien con toda clase de gente y que ha hecho un trabajo adecuado con sus estudios, tiene un perfil más favorable que el estudiante más estrictamente académico. Algunos, gracias a sus múltiples y variadas cualificaciones, han recibido variadas ofertas de trabajo y varios hasta 6. En una carta al señor Moore en relación con posibles egresados de su universidad, una de las mayores compañías industriales, líder en su campo, decía: estamos interesados sobre todo en encontrar hombres capaces de lograr progresos excepcionales en niveles de gerencia. Por esta razón, prestamos particular atención a cualidades de carácter, inteligencia y personalidad por encima de formaciones educacionales específicas. ¿Ok? Vamos a ver esta proposición de aprendizaje que nos presenta aquí el autor. Como les decía, recordemos que este libro ha sido escrito hace más de 100 años. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía se adaptan eh, a la actualidad, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. Entonces, al proponer un sistema de aprendizaje para estudiantes en oficinas, tiendas y ocupaciones industriales durante las vacaciones de verano, el señor Moore afirmaba que después de 2 o 3 años de estudios universitarios, a cada estudiante hay que pedirle que elija un curso determinado para el futuro y que disminuya el paso si no ha hecho más que derivar sin propósito definido por un currículum sin especialización académica. Fíjense, ya les pedían una especialización académica. Los colegios y universidades tienen que afrontar la consideración práctica de que todas las profesiones y ocupaciones hoy en día exigen especialistas. Decía, ¿no? Tratando de fomentar el hecho de que las instituciones educacionales acepten más directamente la responsabilidad de la orientación vocacional. Una de las fuentes más fiables y prácticas de conocimientos al alcance de aquellos que necesitan educación especializada son las escuelas nocturnas que funcionan en muchas ciudades grandes. Yo no sé si las escuelas nocturnas todavía siguen funcionando. Ahí coméntenme ustedes en el chat. Hace mucho tiempo que no escucho de escuelas nocturnas, pero bueno.
A ver, nos dice, la enseñanza por correspondencia proporciona conocimientos especializados en cualquier sitio, a donde llegue el correo, y sobre todo los temas que se pueden tratar por el método de enseñanza a distancia. Fíjense, siempre ha habido esto de enseñanza a distancia, ¿no? Ahora pues es mucho más, más común tener una formación virtual, ¿no? Una formación por medio de lo virtual. Una de las ventajas, nos dice, es la flexibilidad del programa que permite estudiar durante el tiempo libre. Otra ventaja de trabajar en casa, si se ha elegido una academia adecuada, es el hecho de que la mayor parte de los cursos que las academias de enseñanza por correo ofrecen incluyen generosos privilegios de consulta que pueden ser muy valiosos para el que necesita conocimientos especializados. No importa el lugar de residencia, uno puede aprovechar todas esas ventajas. ¿Ok? Fíjense, como les decía, estas son información que pues se escribió hace más de 100 años, que fue que se hizo este libro. Sin embargo, hay algunas cosas que todavía se adaptan a la actualidad, ¿no? Acá nos dice Tatiana, sí, aún prevalecen las escuelas nocturnas. Gracias, gracias, gracias por el dato, gracias. Excelente. Entonces, bueno, vamos a continuar leyendo un poco más, ¿ok? Todo esto que estamos viendo es del tema de conocimientos. Ahora nos dice, una lección de una agencia de cobros. ¿Ok? Vamos a ver esta historia que es bien interesante. Por lo general nos dice, nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo. Miren, ¿ah? Por lo general, nunca se aprecia algunos audios. Vamos a ver. Y ya, excelente. Entonces, nos dice, por lo general, nunca se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo y sin coste alguno. Esto de verdad que, y muchas veces se lo desacredita, ¿no? Desacredita, se le quita el valor, ¿no? Muchas veces no se valora, no se aprecia lo que se adquiere sin esfuerzo, lo que no tiene un costo, no solo un costo económico, sino que tengas que pagar un precio, como se dice, ¿no? Que tenga que tener un esfuerzo de parte de la persona, muchas veces no se aprecia, muchas veces no se le da el valor necesario, ¿no? Ahora nos dice, tal vez esta sea una de las razones por las que aprovechamos tan poco de nuestra maravillosa oportunidad en las escuelas públicas. La autodisciplina que uno recibe de un programa de estudios especializados compensa hasta cierto punto la oportunidad desperdiciada cuando el conocimiento estaba a nuestro alcance gratis. Y fíjense que aquí el autor menciona la autodisciplina y la pone con otro tipo de letra a modo de resaltarla. ¿Y por qué resalta la autodisciplina? Porque precisamente cuando, como decía en las primeras líneas, muchas veces no se valora la información o la enseñanza cuando es gratuita, muchas veces no se valora. ¿Y por qué no se la valora? Porque se requiere autodisciplina para ello. Una persona que va a tener una formación gratuita requiere autodisciplina y la mayoría de personas no tiene esa disciplina, no la tiene desarrollada. Entonces requiere invertir, requiere pagar, requiere tener un esfuerzo para que la persona le dé el valor, porque le ha costado esfuerzo, le ha costado un monto económico, le ha costado, y por eso es que la persona pone el compromiso para estudiar cuando se trata de una formación que está pagando, ¿ok? Cuando se trata de algo gratuito, realmente no le ponen la importancia, no le ponen, no le dan el valor necesario, ¿ok? Eso es desde siempre, ¿ok? Ahora, vamos a continuar leyendo. Nos dice aquí, las escuelas por correspondencia son instituciones muy organizadas. Sus tarifas de matrícula y de enseñanza suelen ser tan bajas que se ven forzadas a insistir en la puntualidad y la obligatoriedad de los pagos. El verse obligado a pagar al margen de que se obtengan buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando prefería dejarlo. Fíjense,
El verse obligado a pagar hace que el estudiante, así tenga buenas notas o no, nos dice, al margen de que tenga buenas notas o no, tiene sobre el estudiante el efecto de seguir adelante con el curso, incluso cuando preferiría dejarlo, solo porque tiene que pagarlo. Miren qué importante, ¿ah? Las escuelas por correspondencia no han resaltado lo suficiente este punto, pero lo cierto es que sus departamentos de cobro constituyen la clase más exquisita de entrenamiento en aspectos tales como decisión, prontitud y el hábito de terminar lo que uno empieza. Fíjense, el departamento de cobros de estas instituciones hace que las personas desarrollen esa decisión, desarrollen la prontitud, desarrollen el hábito de terminar lo que empieza. Todo porque, como les digo, estas personas tienen que tener este precio a pagar, ¿ok? Nos dice acá, aprendí eso por experiencia propia hace ya más de 45 años. Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Miren, ¿ah? Me matriculé en un curso por correspondencia sobre publicidad. Después de haber terminado 8 o 10 lecciones, dejé de estudiar. 8 o 10 lecciones. No obstante, la escuela no dejó de enviarme las facturas. Es más, insistió en que yo efectuara mis pagos al margen de si continuaba estudiando o no. O sea, le seguían cobrando. Así no estudiara, le seguían cobrando, porque ya había asumido el compromiso de estudiar en esa institución. Entonces le seguían cobrando. Por eso nos dice aquí, en el párrafo anterior, nos dice que estas instituciones, los departamentos de cobro de estas instituciones, desarrollaban en las personas la decisión, la prontitud y el hábito de terminar con lo que empezaban. Porque como les obligaban a seguir pagando, estudiaran o no, entonces las personas decían, bueno, si igual lo tengo que pagar, pues mejor termino de estudiarlo. ¿No? Imagínense, miren qué interesante, ¿ah? Imagínense si esto funcionara todavía hasta ahora. ¿No? Qué interesante. Así obligan a las personas a que continúen los estudios. Entonces, miren, el propio testimonio del autor, ¿no? Se matriculó en un curso por correspondencia, estudió 8 o 10 lecciones y dejó de estudiar, nos dice. No obstante, la escuela no dejó de enviarme las facturas. Es más, insistió en que yo efectuara mis pagos al margen de si continuaba estudiando o no. Decidí que puesto que debía pagar de todos modos un curso al que me había comprometido legalmente, completaría las lecciones y obtendría por ellas el valor de mi dinero. En aquellos momentos tuve la impresión de que el sistema de cobro de la escuela estaba demasiado bien organizado, pero más tarde aprendí en la vida que eso formó una parte valiosa de mi entrenamiento para la cual no había tenido que pagar nada. Fíjense, se dio cuenta que aparte de los estudios que había adquirido, él tuvo un entrenamiento muy valioso y ese entrenamiento son las cualidades que desarrolló en sí mismo, ¿no? Como nos dice acá, al verme obligado a pagar, seguí adelante y terminé el curso en cuestión. Si no le hubieran obligado a pagar, no hubiera terminado ese curso, lo hubiera dejado por completo, ¿no? Más tarde nos dice, descubrí que el eficiente sistema de pago de aquella escuela también fue provechoso para mí, puesto que acabé por recuperar con creces el dinero pagado, ganándolo gracias al curso de publicidad que había terminado tan de mala gana. Fíjense, interesante, ¿no? ¿Qué les parece? A ver si quieren comentar ustedes algo. A ver quién quiere compartir. ¿Qué les parece estos sistemas? Yo creo que si se usaran hasta ahora, creo que sería un buen sistema usarlo hasta ahora. Para que así las personas aprendan a terminar lo que empiezan, ¿no? Imagínense. Porque hay muchas personas que empiezan algo y lo dejan a medias, ¿no? Y muchas personas adquieren el hábito de dejar las cosas a medias. Es interesante, ¿no? Muchas personas adquieren el hábito de dejar las cosas a medias y creo que un sistema de pagos así como el que nos cuenta el autor sería muy interesante para romper ese hábito, ¿no? Ok, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera decir algo? Ok, no, continuamos, ok, continuamos entonces. Ahora nos dice el autor, el camino hacia el conocimiento especializado.
Se dice que en Estados Unidos el sistema de escuela pública mayor del mundo, existe el sistema de escuela pública mayor del mundo. Una de las cosas más extrañas acerca de los seres humanos es que solo valoramos aquello que tiene un precio. Fíjense, solo valoramos aquello que tiene un precio. Precisamente porque son gratuitas las escuelas y bibliotecas públicas gratuitas de Estados Unidos, no impresionan a la gente. Esa es la razón principal por la que a muchas personas les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de haber abandonado la escuela e iniciado la vida laboral. Fíjense, miren qué interesante, ¿ah? Como las escuelas son gratuitas y terminan la educación básica, ¿no? Terminan la educación básica, entonces las personas tienen esa sensación de que necesitan adquirir conocimientos adicionales, fíjense. Les parece que es necesario adquirir conocimientos adicionales después de que han terminado la escuela, ¿ok? También nos dice, es una de las razones principales por las que los patronos dan una mayor consideración a aquellos empleados que se matriculan en cursos por correspondencia, o sea, que hacen cursos adicionales, ¿no? Saben por experiencia propia que cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa, posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. Miren qué poderoso. Cualquier persona que tenga la ambición de emplear una parte de su tiempo libre para estudiar en casa, posee esas cualidades que son necesarias para el liderazgo. Poderoso, ¿no? Ahora nos dice, hay en las personas una debilidad para la que no existe remedio alguno. Es la debilidad universal de la falta de ambición. Las personas, en especial las asalariadas, que programan su tiempo libre para dedicarse a estudiar en casa, raras veces permanecen durante mucho tiempo en los puestos inferiores. Su acción les abre el camino hacia la posibilidad de ascender, les elimina numerosos obstáculos de ese camino y les permite ganarse el amistoso interés de quienes tienen el poder de situarlos en el camino de la oportunidad. El método de estudiar en casa para obtener conocimiento resulta especialmente adecuado para las necesidades de las personas asalariadas, que tras haber abandonado la escuela sienten la necesidad de adquirir conocimientos especializados, pero que no disponen de tiempo libre para volver a la escuela. Interesante, ¿no? A ver si quieren ustedes opinar acerca de la educación. Voy a terminar de leer esta parte, ¿ya? Stuart Austin Beer se preparó como ingeniero de la construcción y siguió esta línea de trabajo hasta que la depresión limitó su mercado al punto de que ya no podía ganar los ingresos que necesitaba. Entonces hizo un inventario de sí mismo y decidió cambiar de profesión y pasarse al derecho. Volvió a la escuela y siguió cursos especiales mediante los que se preparó como abogado mercantil. Completó su preparación y pasó los exámenes finales para obtener el título. A partir de ahí, no tardó en labrarse una carrera muy lucrativa con la práctica de la abogacía. Solo para dejar las cosas bien claras y para anticiparme a las justificaciones de quienes dirían yo no podría ir a la escuela porque tengo que mantener a una familia, o bien soy demasiado viejo para esas cosas, añadiré que el señor Beer tenía más de 40 años y estaba casado cuando regresó a la escuela a estudiar. Al seleccionar cursos altamente especializados en las universidades que estaban mejor preparadas para enseñar los temas elegidos, el señor Beer completó en 2 años el trabajo para el que la mayoría de los estudiantes de leyes necesitan emplear 4. Vale la pena saber cómo adquirir el conocimiento. ¿Qué les parece? A ver, ahí quisiera ver sus opiniones. ¿Qué les parece esto que estamos viendo del tema de la educación, de los conocimientos? A ver si alguien quiere participar. Aquí nos está hablando de varias cosas el autor, ¿no? Nos está hablando de cómo las personas adquieren los conocimientos, nos está hablando de la importancia de que la persona dedique un esfuerzo, ¿no? O que haga una inversión, que pague un precio para estudiar, para que le dé el valor al estudio. Y nos está contando que en esa época las instituciones educativas de cierta forma obligaban a los estudiantes a terminar lo que empezaban porque tenían un excelente sistema de pagos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo.
y que el autor nos cuenta su propio testimonio, ¿no? Y nos dice que gracias a ello, gracias a ese sistema de pagos que tenían las instituciones, pues él terminó la carrera que empezó, ¿no? Porque si no, no la hubiera terminado, ¿no? ¿Qué les parece? A ver si quieren opinar. Ok, ¿alguno de ustedes que quiera opinar algo con respecto a lo que estamos viendo? A ver. Marilú, Hola, hola, Marilú, Lucy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucy? Adelante. Marilú, todos. Marilú, esa parte que tocas que dices que el autor eh, sí o sí tenía que pagar para darse esa educación que tuvo, Ujú. ¿no? O sea, sí o sí en ese tiempo tenían que tener una educación para que ellos tengan un valor, a eso me refiero, me dejo entender. Ok. Lo que nos decía, gracias por tu pregunta. Lo que nos decía el autor es que las personas no suelen darle el valor a la educación cuando la educación es gratuita. Entonces, siempre se le sugería, tanto en las instituciones, incluso los empleadores, le pagaban más a los empleados que tenían estudios especializados. ¿Por qué? Porque la educación básica era gratuita. Y como la educación gratuita a las personas no le dan el valor, entonces ellos consideraban más a las personas que habían pagado por una educación. Y esa educación era una educación especializada, porque solo las personas que pagaban por la educación le ponían el empeño, el esfuerzo necesario para adquirir la información. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Y eso pasa hasta la actualidad, ¿ah? Yo les digo por propia experiencia también, porque fíjense, hay mucha información gratuita, ¿no? Por ejemplo, este espacio yo lo ofrezco de forma gratuita. Hay muchas personas que no se conectan, que están en el grupo y no se conectan solo algunos, ¿no? Y esto es gratuito, no lo valoran. Sin embargo, ya las personas que toman la decisión y forman parte de las mentorías, que hay varios de los que están participando en las mentorías, estas personas en las mentorías sí o sí se conectan a las mentorías, no faltan, no faltan a las mentorías. Pueden faltar a este espacio que es gratuito, pero a las mentorías no faltan. Se dan cuenta de la diferencia cuando tú inviertes, es que es algo psicológico. Hay algo interno que se mueve cuando tú dedicas un esfuerzo, cuando tú pagas el precio. Y pagar el precio es pagar el precio económico y pagar el precio en esfuerzo, en decisión, en tiempo, porque le estás prestando atención, te estás dedicando a ello. Y eso es más valioso. Y eso lo valoras, lo aprecias y lo asimilas mejor. Lo asimilas mejor. Así funciona. Ok. En el dicho peruano, más me pegas, más te quiero, ¿no? Más me pega, más te quiero. Y de verdad, como dices, hay tanta información Ujú, que yo diría que a veces nosotros mismos somos necios, ¿no? No ujú. queremos seguir aprendiendo, no nos damos ese permiso de aprender, de tomarnos ese tiempo, porque tiempo sí hay, ¿ah? Sí hay Ujú. tiempo. Ahora Exacto. no podemos decir no, porque ahora mira, imagínate, ahora con todo esto de que cada vez el mundo evoluciona, ¿no? Y evoluciona en todos aspectos, ¿ah? En los negocios, en los trabajos, ahora con las clases virtuales, que a veces hasta ahorita, por ejemplo, he visto en TikTok paro viendo universidades de otros países también que Exacto. brindan su educación a veces súper barato y a veces no nos tomamos esa oportunidad, ese tiempo y a veces decimos, ay, no hay tiempo, ay, no tengo tiempo, no es así. No, bueno, esto también yo lo estoy haciendo por mí, ¿ah? Por mí. No lo digo por lo demás, sino por mí misma, ¿no? Por mí misma de querer aprender,
Ujú. porque a veces siento de que, y me pasa de que a veces como yo tengo mi emprendimiento y estoy en ese camino de la sociabilización con los demás y poder conversar y tener un tema de conversación, esto a mí me ayuda bastante, de verdad, bastante, bastante. Me amplía mis conocimientos, ¿no? Hay personas que me vienen a mí acá a ofrecer sus servicios, yo también ofrezco mis servicios y también que a veces se sientan y de repente vienen y ya me están contando un tema. Entonces, si yo no sé de ese tema, entonces ¿en qué le puedo ayudar? ¿No? Justo hace media hora, vino una clientita que siempre es una clienta muy buena y estaba pasando por un problema en su hogar. Y de verdad que le dije unas palabras y no sé de dónde me salió esas palabras tan sabias y yo sé que es porque me doy ese tiempo también de entrar a las lecturas, al taller de las lecturas, escucho audios en YouTube que a veces los busco y de verdad que me gusta llenarme de así de cosas buenas, ¿no? De cosas buenas de que yo sé que son un bien para mí, ¿no? Para mí. Entonces, de poder también ayudar y abrirme a las personas me fortalece bastante, de verdad. Exacto, exacto, Sí, de verdad maravilloso, que sí. maravilloso porque, Sí. y fíjate qué bonito lo que nos compartes porque ya estás aprendiendo tú y a partir de lo que tú estás aprendiendo ya tú puedes inspirar a otras personas, ya tú puedes apoyar a otras personas, eso es bonito, eso es grandioso, ¿ok? Entonces, Sí, hay sí, que... me doy esa oportunidad, de verdad que sí. Y como dices, disculpa Marilu que te corte, sí, de verdad que este mundo del desarrollo personal es tan maravilloso, de verdad, que a veces son pequeñas cosas que a veces nos pasan y de un momento a otro se arregla todo. Y he aprendido también a no perder la fe y mantenerme siempre en la constancia. Y Así. esta parte del desarrollo personal me ayuda bastante. Muchas gracias, Marilu. Gracias, gracias a ti por tu participación, valioso, gracias, gracias. Voy a continuar leyendo, ¿ok? Entonces, nos dice ahora el autor, una idea simple que dio resultado. Nos dice, consideremos un caso específico. Un vendedor en un supermercado se encontró de pronto sin empleo. Como tenía un poco de experiencia en contabilidad, se matriculó en un curso de contabilidad especial. Se familiarizó con las últimas novedades en la rama contable y equipos de oficina y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó con el supermercado para el que había estado trabajando e hizo contratos con más de 100 pequeños comerciantes para llevarles la contabilidad, cobrándoles una tarifa mensual muy baja. Su idea era tan práctica que pronto empezó a prepararse una oficina portátil en un pequeño camión de reparto equipado con máquinas modernas de teneduría de libros. En la actualidad dispone de una flota de estas oficinas rodantes y cuenta con un extenso equipo de ayudantes y así puede proporcionar a los pequeños comerciantes un servicio de contabilidad equivalente a los mejores a un precio muy bajo. El conocimiento especializado, sumado a la imaginación, fue el ingrediente de este negocio peculiar y provechoso. Fíjense, conocimiento especializado, tenía algunos conocimientos de contabilidad y decidió estudiar un poco más de contabilidad para poder dedicarse a hacer su propio negocio, porque se acababa de quedar sin empleo, ¿no? Miren, conocimiento especializado sumado a imaginación fue el ingrediente de este negocio. El año pasado, nos dice, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el supermercado donde trabaja pagó por impuestos. Imagínense. O sea, su negocio creció tanto. Miren, el propietario de ese negocio pagó en impuestos sobre la renta casi 10 veces más de lo que el supermercado donde trabajaba pagó por impuestos. Tremendo, o sea, quiere decir que su negocio pues realmente tuvo bastante acogida, ganó bastante dinero, ¿ok? El comienzo de ese provechoso negocio fue una idea. Ya que yo tuve el privilegio de proporcionarle esa idea al vendedor sin empleo, me tomo ahora el privilegio aún mayor de sugerir otra idea que tiene la posibilidad de ingresos todavía mayores. Esta me la sugirió el vendedor que dejó las ventas para vender el negocio de la contabilidad en bases de mayorista.
Cuando le sugerí ese plan como solución a su problema de desempleo, exclamó enseguida, me gusta la idea, pero no sabría cómo convertirla en dinero. En otras palabras, se estaba quejando de que no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. Fíjense, no sabía cómo comercializar sus conocimientos de contabilidad después de haberlos adquirido. ¿A cuántas personas les ocurre que tienen algún conocimiento y no saben cómo comercializarlo, no saben cómo generar ingresos a partir de ese conocimiento que tienen? A muchas personas les pasa, ¿ok? Entonces nos dice, eso generaba otro problema que había que resolver. Con la ayuda de una joven mecanógrafa que podía escribir toda la idea, preparó un librito muy atractivo donde se describían las ventajas del nuevo sistema de contabilidad. Las páginas se hallaban cuidadosamente mecanografiadas y pegadas en un álbum que se usaba como una especie de vendedor mudo, donde la historia de este nuevo negocio se relataba con tanta eficacia que muy pronto su propietario empezó a tener más clientes de los que podía atender. Miren, pegaron como fotos en un álbum, algo así como un folleto, ¿no? Sí, pues un folleto, ¿no? Eso fue lo que hizo y con eso empezaron a mover ese negocio, ¿ok? Ahora nos dice, un plan probado para conseguir el empleo ideal. Aquí nos va a dar varias características también. Como les digo, este libro fue escrito hace más de 100 años. Sin embargo, hay algunos de los puntos que nos refiere aquí el autor que todavía se pueden adaptar a la actualidad, ¿ok? Entonces nos dice, hay miles de personas en todo el país que necesitan los servicios de un especialista en ventas capaz de prepararles un currículum atractivo para ofrecer sus servicios personales. La idea que se describe aquí nació de la necesidad de subsanar una emergencia que había que superar, pero no le ha sido útil solo a esa persona. La mujer que creó la idea tenía una imaginación brillante. En su idea recién nacida, vio una nueva profesión que serviría a los miles de personas que necesitan asesoramiento práctico para vender sus servicios personales. Impulsada a la acción por el éxito instantáneo de su primer plan para vender servicios personales, esta enérgica mujer se abocó a la solución de un problema similar para un hijo suyo que acababa de salir de la universidad, pero que había sido incapaz de encontrar un mercado para sus servicios. El plan que ella ideó para el joven fue el mejor plan para vender servicios personales que yo haya visto jamás. Cuando completó el currículum, contenía 50 páginas de información. Imagínense los currículos de antes, 50 páginas de información mecanografiada, perfectamente organizada, que contaba la historia de las capacidades innatas de su hijo, sus estudios, sus experiencias personales y una gran variedad de otras informaciones demasiado extensas para describirlas. El libro con el plan contenía también una descripción completa del puesto de trabajo que su hijo deseaba y un esquema del plan que pondría en práctica para alcanzar ese puesto. Fíjense, aquí hay una parte bien interesante. Tenía ya el plan, el puesto que su hijo deseaba, o sea, ya tenía un objetivo definido, qué puesto es el que deseaba, y tenía ya un plan para poner en práctica lo que iba a hacer él en ese puesto. Mire qué interesante, ya tenía un plan de acción definido y que lo había puesto incluso en el currículum, ¿no? ¿Qué cosa iba a hacer él en ese puesto? La preparación del libro del currículum requirió varias semanas de trabajo, durante las cuales su creadora enviaba a su hijo a la biblioteca pública casi todos los días a buscar datos que ella necesitaba para preparar el plan de venta de sus servicios. También lo enviaba a visitar a todos sus competidores para el empleo y de ellos reunió información vital en lo concerniente a sus métodos de venta, que fue de gran valor en la formación del plan que intentaba usar para alcanzar la posición que buscaba. Cuando el plan quedó terminado, contenía más de media docena de excelentes sugerencias para uso y beneficio del posible empleador. Interesante, ¿no? Interesante cómo esta persona hizo un currículum para su hijo, imagínense con 50 hojas. Ahora nos dice, usted no tiene que empezar desde abajo.
Uno podría sentirse tentado a preguntar por qué todas estas complicaciones para asegurarse un trabajo. La respuesta es, hacer bien una cosa es una complicación. Miren qué poderosa esta respuesta. Hacer bien una cosa nunca es una complicación. El plan que esa mujer preparó para beneficio de su hijo ayudó a este a conseguir el trabajo para el que se había presentado en la primera entrevista y con el salario que él mismo había estipulado. Fíjense, la primera entrevista, el puesto que él quería y con el salario que él había pedido. Además, y eso también es importante, ese puesto no requería que el joven empezara desde abajo. Comenzó como ejecutivo junior, con un salario de ejecutivo. Fíjense, porque antes se usaba mucho que las personas empezaban desde abajo, ¿no? Desde los puestos básicos, por decirlo de alguna forma, y que de ahí iban subiendo, iban ascendiendo, porque pues antes se veía mucho que una persona entraba a trabajar en una empresa y pues duraba muchos años en esa empresa, ¿no? Ahora ya no ocurre así, ¿no? Pero antes ocurría que una persona entraba a trabajar en una empresa con un puesto básico y de ahí iba ascendiendo y pues se pasaba toda su vida trabajando en la misma empresa, ¿no? En cambio aquí nos dice, con este currículum que preparó esta señora para su hijo, él entró como ejecutivo, con un salario de ejecutivo, directamente. ¿Ok? Ahora nos dice, ¿por qué enredarse con todos esos problemas? Nos dice, por una razón, la presentación planificada con que este joven solicitó ese trabajo le ahorró no menos de 10 años del tiempo que le hubiera hecho falta para llegar al puesto desde el que ahora empezaba si hubiese empezado desde abajo y forjado su camino hacia el ascenso. Miren, 10 años se ahorró. 10 años se ahorró del tiempo que él hubiera necesitado para llegar al puesto con el que él empezó. 10 años de trabajo, obviamente con un sueldo mucho menor, seguramente, ¿no? En cambio, ya se ahorró esos 10 años, empezó con un salario de ejecutivo. ¿Y todo por qué? Porque tenía ya una presentación planificada. ¿Ok? Ahora nos dice, la idea de empezar desde abajo y forjarse el propio camino puede parecer buena, pero la principal objeción que se le puede hacer es que son demasiados los que empiezan desde abajo y nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea, de modo que se quedan abajo. Fíjense, interesante, ¿no? O sea, no solo es que las personas que muchas veces eso ocurre, eso es muy común, ¿no? Que las personas empiezan desde abajo, pero que como que se quedan en su, a ver, se quedan como que en su propia comodidad, ¿no? Y no ambicionan un puesto más, o de repente lo ambicionan, pero no se mueven lo suficiente, no hacen los movimientos suficientes para seguir avanzando. Entonces, pues, por eso nos dice aquí, ¿no? Que estas personas empiezan desde abajo y nunca se las arreglan, nos dice, nunca se las arreglan para asomar la cabeza lo bastante arriba como para que la oportunidad los vea. No hacen lo necesario para que se les presente la oportunidad de seguir ascendiendo y por eso se quedan abajo, ¿no? También hay que recordarnos, dice, que la perspectiva que se observa desde abajo no es ni muy brillante ni muy estimulante. Tiende a matar la ambición, fíjense, ¿ves? Yo les hablaba de ambición. Tiende a matar la ambición, porque claro, desde abajo no ven lo que ellos pueden lograr. Y eso es lo que llamamos, nos dice, estancarse en una rutina, lo que significa que aceptamos nuestro destino porque nos formamos el hábito de la rutina diaria, un hábito que llega a ser tan fuerte que acabamos por no intentar a sustraernos a él. ¿Ok? Y esa es otra razón por la que conviene empezar 2 o 3 escalones por arriba, por encima del de abajo. Al hacerlo de este modo, uno se forma el hábito de estar atento al entorno, de observar cómo progresan los demás, de buscar la oportunidad y de no dejarla escapar. Poderosísimo, poderosísimo. Y esto pues
se puede aplicar en diferentes formas, ¿no? Entonces, no necesariamente uno tiene que empezar desde abajo, puedes empezar desde el punto en el que tú quieras, solamente tomando la decisión, tomando las acciones necesarias, y pues obviamente aquí nos está hablando de conocimiento especializado para poderlo desarrollar y ejecutar, ¿no? Les doy el pase a ustedes, a ver si quieren participar. ¿Qué opinan de todo esto que estamos viendo? A ver, ¿quién quiere abrir su micro? A ver. ¿Les hace sentido todo esto que estamos viendo de la educación, de las labores? Pasa mucho esto en las oficinas, ¿no? Pasa mucho esto. Ok. A ver, ¿nadie se anima? Están calladitos hoy día. Están callados, han celebrado mucho, creo ya, por adelantado ya. Por adelantado la celebración del Día de la Madre. Bueno, hay varias personas que han tenido reuniones por el Día de la Madre, ¿no? A ver, ¿nadie quiere participar? Ok, vamos a ver. Entonces, no sé si leer esta parte porque es un poquito larga, pero bueno, vamos a leer un poquito más entonces. Esta parte es un poquito larga, pero vamos a leer. Haga que la insatisfacción funcione a su favor. Fíjense, la insatisfacción, haga que la insatisfacción funcione a su favor. O sea, no te quedes en la comodidad, en la rutina. Sea ambicioso, ¿no? Positivamente, sea ambicioso. Haga que la insatisfacción funcione a su favor. Nos dice, Dan Halpin es un ejemplo espléndido de lo que voy a explicar. Durante sus años de universidad, trabajó como manager del famoso equipo de fútbol Notre Dame, que fue campeón nacional en 1930, cuando se hallaba bajo la dirección del finado Knute Rockne. Halpin terminó sus estudios universitarios en un momento sumamente desfavorable, pues la depresión había creado una grave escasez de trabajo. Así que, después de aventurarse un poco en las inversiones y en el mundo del cine, aprovechó la primera oportunidad con un futuro potencial vendiendo audífonos eléctricos a comisión. Cualquiera podía empezar en un trabajo así, y Halpin lo sabía, pero ese trabajo le bastó para abrir las puertas a la oportunidad. Durante casi 2 años siguió haciendo lo mismo a disgusto y nunca hubiera progresado si no hubiese hecho algo con respecto a su insatisfacción. En un principio, aspiró al puesto de gerente de ventas de su compañía y obtuvo el trabajo. Aquel paso hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. Fíjense qué interesante es esto. Fíjense qué interesante es esto. Em, Cuando una persona da un paso más en el escalón, ¿ok? Como nos dice aquí, aquel paso hacia arriba lo puso por bastante encima de los demás, como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor, ¿ok? Cuando uno da un paso más en la escalera, como les decía, ya tienes mucha más perspectiva que los que todavía no suben ningún escalón. ¿No? Y como tienes más perspectiva, tienes más visión, entonces puedes ver más oportunidades. Las otras personas que no han subido ninguno de los escalones no pueden ver las oportunidades todavía, no las pueden ver. Esto es bien interesante, ¿ah? E incluso, como ya subiste un escalón, las oportunidades te ven a ti. Es bien interesante. Cuando no subes ningún escalón, las oportunidades ni siquiera ni ves las oportunidades, ni se te aparecen las oportunidades. Pero cuando tú te mueves, cuando tú tomes decisiones, y esto yo lo he visto y lo he vivido de experiencia propia, em, cuando tú tomas decisiones, te mueves, das pasos hacia adelante, realmente pasa la magia, de verdad, porque puedes ver oportunidades, otras personas te ven, diferentes personas te ven y se presenta esto de poder avanzar más todavía. Pero cuando no das ningún paso, no hay forma.
no ocurre, ¿ok? Y esto lo está diciendo aquí el autor, ¿ok? Lo voy a volver a leer esto que estoy subrayando para que lo vean. Aquel paso nos dice, hacia arriba lo puso lo bastante por encima de los demás como para permitirle ver una oportunidad todavía mayor. Además, lo colocó en un lugar donde también la oportunidad podía verlo. ¿Qué les parece? Alcanzó una cifra tan elevada de ventas de audífonos que a M. Andrews, el directivo principal de Dictograph Product Company, una empresa competidora de la compañía para la que Halpin trabajaba, quiso conocer a ese hombre llamado Dan Halpin, quien estaba quitándole tantas ventas a la Dictograph Company. Mandó llamar a Halpin. Cuando la entrevista terminó, Halpin era el nuevo gerente de ventas de la Costicon Division. Entonces, para poner a prueba la entereza del joven Halpin, Andrews se fue durante 3 meses a Florida, dejándolo solo para que nadara o se hundiera. Pero no se hundió. La filosofía de Knut Rockne de que todos adoran al ganador, fíjense, todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor. Todos adoran al ganador, pero no tienen tiempo para el perdedor. Lo inspiró para esforzarse tanto en su trabajo que lo eligieron vicepresidente de la compañía, un puesto que muchos hombres estarían muy orgullosos de alcanzar tras 10 años de leales esfuerzos. Halpin consiguió eso en poco más de 6 meses. Uno de los puntos importantes que intento destacar con esta filosofía es que escalamos hasta las posiciones más elevadas o nos quedamos abajo debido a condiciones que podemos controlar si deseamos controlarlas. Bien poderoso, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Les ha pasado? ¿Tienen alguna experiencia ustedes propia o de alguien que conocen que les ha pasado algo así? Que cuando dio algún paso hacia adelante se le abrieron las oportunidades, las posibilidades. Eso de verdad. Marilú, Sí. Marilú, buenas noches. Marilú, sí, de verdad que esta parte que has leído, me gustaría que la repites 10 veces, darse la oportunidad. De verdad que sí, mira, yo cuando estuve en el centro trabajando, Ajá. cuando hice mi primera importación de acá de Iquique, de la SOFE de Iquique, Chile, Ujú. yo me di esa oportunidad de hacer mi importación y de verdad que fue tan maravilloso, de verdad. Fue tan maravilloso porque me sociabilicé con amigos, conocí amigas que traían, me acuerdo, te hablo hace exactamente 10 años, que traían los celulares, nos socializamos bastante. Aparte Ujú. de eso, este, quise escalar más y más. ¿Sabes cuál fue mi error mío? Mi administración. Ahí Ujú. fallé. Me di esa oportunidad, de verdad, y me la voy a seguir dando, y estoy tras ese objetivo, ¿no? Y yo digo, yo puedo hacerlo, yo puedo, yo sé que yo puedo, pero hay algo que me falta, es mi administración, más que nada en mí. Entonces, de verdad que escalar y ver que, darte esa oportunidad de que tú sabes que tú lo puedes hacer, es bien maravilloso, de verdad. Y a veces sentimos que nos rendimos con todas las cosas que puedan pasar. Pero qué gran parte de esta parte de la lectura que lo acabas de mencionar, de verdad, la repetiría 10 veces, de verdad. Porque si no nos damos no nos otorgamos ese beneficio. De ser ambicioso, como acabas de decir hace poco, pero ambicioso por el lado bueno. Porque a veces nos dicen ambiciosos, pero lo Exacto. toman por el lado malo. No, que es Exacto. ambicioso, egoísta, pero no, no es así, no es así. No, la palabra ambicioso quiere decir que más, pero que lo vas a hacer de buena fe. No, no, tampoco atropellando a los demás, o como dice acá, sacando ventaja de los demás, Ujú. creerte Ujú. tú, ¿no? No eso, ¿no? Claro. Y de verdad que qué maravilloso esta parte del libro, de verdad que mira,
hemos leído creo que ya como 3 veces y nunca me había puesto, me había dado ese tiempito de escucharla bien. Y ahorita que lo acabas de mencionar, de verdad que maravilloso. Si Mm. pudieras, que por favor me lo podrías mandar esa partecita que es muy interesante. De verdad, gracias. Ok, ok, gracias, gracias, gracias Lucy, gracias. Sí, definitivamente, parece, ocurre mucho que leemos un libro, lo vemos, lo escuchamos varias veces y llega el momento en el que prestamos mucha más atención a alguna parte porque ya nos hace conexión con algo que está dentro de nosotros, ¿no? Con alguna experiencia vivida, algo que conocemos. Así funciona, sí. Adelante, Isabel, adelante, abre tu micro. Marilu, este comentario que tú dices cuando decidimos dar el primer paso, Ujú. para mí resultó muy maravilloso en cuanto a mi autoestima y todo. Cuando, por ejemplo, decidí aceptar tu mentoría, entre que tenía sentimientos encontrados, lo logré, pero después de eso vino el siguiente escalón para mí va a ser el escribir serenidad, ¿no? Fue magnífico, maravilloso, porque me permitió recibir la mentoría de Abraham, que era los domingos, y después permitirme entrar a la meditación trascendental, estar ya como alumna de Abraham. De verdad, esas decisiones, la primera creo que me costó, pero los pasos que seguí dando después ya de conocer, de tener esa guía tuya, me Ujú. permitió avanzar y con respecto a mí, ha mejorado todo en mi vida, todo, Marilu. Ahora sé qué es ser, hacer, tener, sé tener esa calma, sé ver los conflictos y en todo involucro, trata a todos como quisieras que te traten a ti, ¿no? Y eso es a todos. Y qué lindo es de los primeros pasos que me atreví, me lleva a la conclusión de que todo sucede por algo, ¿no? Y que todo lo que está fuera de mí realmente está dentro de mí. Y esas conclusiones que al principio me enojaban, ahora de verdad, ahora las disfruto porque cada ocasión que sucede delante de mí me da la oportunidad de conocerme más y por lo pronto buscar la solución, pero no fuera, sino dentro de mí. Y realmente me está ayudando demasiado, Mario. De verdad, en todo sentido, digo, sé que hay áreas que tengo que eh, seguir elaborando, pero las que ya los he superado me dan el valor para superar las áreas que me faltan complementar, ¿no? Y que saber eso, que todo es posible y tener esa calma, ¿no? De caminar y como que ya sé qué quiero, ya sé cómo voy a ir y a veces te veo a ti, veo a Abraham, veo a todas nuestras compañeras, de verdad yo las admiro mucho y a veces me he preguntado, ¿qué hago acá, no? En gente tan linda y me da mucho Mereces, gusto, me da mucho. te lo mereces, eres digna de estar rodeada de todas estas personas, claro que sí. Y en ese proceso, Marilún, no sabes qué lindo es cuando tú empiezas a desaprender, como le llaman, para aprender cosas nuevas. En el proceso vamos dejando gente, Marilu, vamos dejando gente querida, pero querida a la manera anterior, ¿no? A como nos habían enseñado, pero en este proceso hay gente que se une a mi vida, gente que me está enseñando bastante y cada etapa, cada cosa que me pasa me ayuda todo lo aprendido, me ayuda porque sé que es para bien. Y como dijo la compañera, qué bonito es aprender a alumbrar desde este nuevo yo, ¿no? Desde este nuevo de poder transmitir, sostener, y ayudar a las que nos rodean, ¿no? Y ya las palabras son más firmes, todo ya es diferente, porque creo que eso nos ha pasado primero de tu mano y siempre va a haber personas que se van a cruzar en nuestro camino, pero ahora ya desde una perspectiva diferente se les puede ayudar, ¿no? Y cuando te involucras con ellos ya no es desde la forma anterior, sino de esta paz, de esta tranquilidad, de decir, detente, esto no es correcto,
y si tú ves que las cosas no los puedes solucionar, a mí me ha tocado retirarme, ¿no? Y, y ya no soy tan apegada a solucionar problemas ajenos. Ahora estoy bien apegada a solucionar mis propios retos. Estoy tan involucrada conmigo, Marilu, que a veces siento que hasta el tiempo me falta, ¿no? Porque de verdad te digo, para mí ahora el tiempo es más corto y veo que a mí me falta todavía muchas cosas solucionar y gracias, ¿no? Porque una vez más estamos acá aprendiendo. Gracias, Marilu. qué bonito, Isabel. Gracias, gracias a ti y te felicito, mi reconocimiento para ti, porque todo eso lo has hecho tú, todo lo has hecho tú. Y mira qué bonito cómo nos compartes y cómo nos cuentas cómo has ido subiendo la escalera, ¿no? Precisamente lo que decíamos, ¿no? Que una persona va subiendo la escalera y ya empieza a ver más posibilidades y entonces ya subes otro escalón más y otro escalón más, ¿no? Tú empezaste con las mentorías que yo brindo, ¿no? Después tomaste la decisión de dar un paso más, hiciste el reto de serenidad, entraste a las clases con mi mentor, ahora ya estás en los programas, o sea, mira cómo has ido avanzando, has ido creciendo, vas conociendo nuevas personas, vas relacionándote en un nuevo entorno, todo cambia cuando tomas una decisión. Y esa es la decisión que tomaste de empezar con las mentorías, de empezar con tu crecimiento y tu desarrollo personal, es lo que te está llevando hasta donde estás ahorita. Y vas a seguir avanzando porque te veo muy enfocada, te veo muy dedicada a tu propio crecimiento y eso es para reconocerte. Felicidades, Isabel, sigue adelante. Gracias y gracias por compartirlo. Excelente. Bueno, nos vamos a quedar aquí, ya nos hemos pasado unos minutos, no sé si alguien más quiere decir algo. Marilú, Sí, Marilú, aparte de eso, también quiero darme el tiempo de felicitar a Isabel. ajá, Estoy testigo de su evolución, de verdad. Me acuerdo bastante que coincidimos en un evento, no sé si Isabel se acuerda de mí, un evento de cultura emprendedora. Qué lindo fue ese evento, de verdad. Qué hermoso, de verdad. Nunca lo voy a olvidar. Y de verdad que sí, felicitarle porque ha evolucionado bastante, y hasta la manera de hablar y de decir las cosas. ¿No? ¿Cómo es, no? ¿Cómo es cuando tú te das la oportunidad de conocer y aparte de entrar? De verdad, Marilu, a mí yo antes no leía, no leía yo, de verdad, y ahora me he enamorado de los libros. Hasta yo misma me he puesto un reto de leerme los libros, ir ajá, sumando en lectura, de verdad. Porque aparte de que mejoras en vocabulario, también mejoras a la hora de expresarte, ujú, ujú, conocimiento de las palabras que a veces no conoces, exacto. ¿no? Y a veces, Marilu, parece mentira y te salen las palabras, ¿no? Te salen y te van saliendo las palabras. No sé si reconoces eso en ti. Y Sí, te sale, ¿no? por Sí, te supuesto sale, que sí. te sale. Ujú, Lees, y de ujú. ahí solamente tú ves y dices, wow, yo soy la que estoy hablando, ¿no? Porque a mí Claro, siempre ya, me ha gustado sociabilizarme, ¿eh? Te le digo, claro. siempre me ha gustado sociabilizarme, soy una persona conversadora, que me gusta conocer, ¿no? Y a veces también me gusta sentir empatía por los demás, querer ayudar, pero yo sé que si tengo más conocimiento voy a seguir creciendo más, ¿no? Entonces, qué lindo, de verdad, qué lindo. De verdad, también Ujú. siempre te felicito, Marilu, de verdad, por todo también lo que has evolucionado. Te veo más madura. Te felicito por el fondo de tu oficina está muy bonita. Ay, Has gracias. cambiado, está muy bien. Y atrae, Gracias. atrae. Está muy linda. Eso te lo iba a decir desde la mañana. Está bonita, está Gracias, muy bonita, gracias, está muy gracias. bonita. Y Un qué abrazo, bonito, gracias, gracias Lucy, un gracias. abrazo. Y qué bonito lo que nos compartes también, porque fíjate tú también, ¿no? Mira todo lo que vas avanzando y lo que tú misma reconoces en ti, ¿no? Que ya te vas dando cuenta de que con este involucrarte en el desarrollo personal, en lecturas, en escuchar audios, que yo sé que tú estás constantemente escuchando información,
fíjate cómo ya cambia la forma como te expresas, ¿no? Y como tú misma dices, ¿no? A veces yo misma no me reconozco y estoy diciendo yo estas palabras. Ya tu vocabulario es otro, tu forma de expresarte es otro, ya no usamos tanto las palabras comunes que se usan en el barrio, ¿no? Sino que ya la conversación, los temas, la forma como te expresas, las palabras que usas, ya son otras, ¿no? Eso nos va llevando a relaciones más interesantes. Así funciona. Entonces, pues bueno, la invitación a todos a tomar la decisión de subir en la escalera del éxito, de dar los primeros pasos, porque ya están viendo, el autor nos comparte la información de las personas que él nos pone en el libro, pero también aquí estamos escuchando, fíjense, la experiencia de Isabel, la experiencia de Lucy, de mi propia experiencia, así que anímense a empezar a subir la escalera para que pues sigan teniendo esas oportunidades y seguir creciendo. Yo de todo corazón te ofrezco este espacio gratuito siempre que puedes aprender, aquí aprendemos juntos, yo aprendo contigo, ¿ok? Y te ofrezco también el espacio de las mentorías que yo dirijo. Con todo mi amor dirijo las mentorías también con el conocimiento que tengo y ahí ya te guío de una forma ya más personalizada, te guío para que puedas lograr tus objetivos. Escríbeme por interno para poderte dar los detalles y pues seguir avanzando en este proceso. ¿Ok? Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Nos quedamos aquí, nos volvemos a conectar en una nueva reunión. Que tengan un bonito fin de semana, pasen un bonito Día de la Madre con sus familiares, con sus amistades. Gracias, gracias a todos. Chao, chao, nos vemos. feliz día a todas, chicas. Que pasen un bonito día. Abrazos. Abrazos de luz para todas. Gracias. Chao, chao, nos vemos.